Hola amigos, bienvenidos a nuestro sexto estudio bíblico en 10 minutos sobre la epístola a los romanos. Hoy seguiremos desempacando y expandiendo sobre el tema de la carta, el cual se refiere a la justicia de Dios que se nos es dada por medio de la fe. En el estudio anterior terminamos diciendo que la ley, en sus aspectos morales, todavía tiene vigencia, ya que la ley demanda la obediencia perfecta delante de un Dios justo y santo. Pero como ya sabemos, en la realidad, y la Biblia también lo afirma, no podemos cumplir perfectamente las demandas de Dios ni llegar a la santidad por nuestros propios méritos o esfuerzos. Por eso, por más que la justificación se reciba por medio de la fe sin la mediación de la ley, o sea, aparte de la ley todavía está en pie para recordarnos de nuestra maldad, nuestra desobediencia y nuestra inhabilidad de cumplir con los requisitos de Dios. Es decir, que la ley nos recuerda que humanamente no somos santos y no alcanzamos la gloria del estándar de Dios. El Nuevo Testamento usa muchísimas veces la figura del esclavo o el doulos, es decir, el siervo en el griego, para ilustrar la relación de esclavitud entre la humanidad y el pecado. Pero vamos a hablar más sobre eso cuando lleguemos a Romanos capítulo 6. El comentario de William MacDonald dice que la penalidad por quebrantar la ley debe ser pagada, y la pena de esa transgresión es la muerte, es decir, la separación de la vida de Dios. Si el transgresor pagase la penalidad, esa persona estaría completamente perdida por la eternidad. Por eso el Evangelio nos dice que Cristo murió para cancelar completamente esa deuda. El Evangelio de la salvación por gracia por medio de la fe confirma la ley, insistiendo que sus justas demandas de santidad deben ser satisfechas y han sido perfectamente cumplidas en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los capítulos de Romanos 2 y 3 claramente nos muestran que todos nosotros, religiosos o paganos, hemos quebrantado la ley. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Otra versión dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por nuestros esfuerzos humanos no alcanzaremos la gloria de Dios. Aunque lo intentemos, nunca llegaremos a ser justos, perfectos ni santos. Nunca le pegaremos al blanco. Nuestra única forma de satisfacer esas demandas legales de justicia y santidad y de satisfacer nuestra deuda es por medio de aceptar el pago que Cristo hizo en nuestro lugar. Es lo que la Biblia llama redención. La redención tiene como figura en la Biblia el mercado en donde iban y se compraban a los esclavos. Pero como dijimos anteriormente, vamos a hablar más sobre eso en el capítulo 6. Pero hoy sigamos con el capítulo 3. En versículo 24 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Este es el Evangelio de la gracia, que por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó en la cruz. Esto es lo que estamos estudiando en esta carta, y este es el mensaje en el cual Pablo puso su esfuerzo, para que nosotros entendamos
las implicaciones del Evangelio de la gracia de Dios. En el versículo 25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Este versículo menciona la propiciación, y para ayudarnos a entender el proceso de la redención, debemos hablar de la propiciación y de la expiación. La propiciación significa aplacar la ira y ganar el favor. La ira de Dios hacia el pecado no es caprichosa ni sin fundamentos, sino que es la reacción justa de Dios el Padre, ya que Él es justo y Él es santo. Voy a utilizar esta pequeña pizarra como ilustración para hoy en día. La ira de Dios es una reacción y no un atributo eterno de Dios, sino que es la reacción de la justicia y de la santidad de Dios. Entonces, la sangre de Cristo propició o aplacó la ira de Dios el Padre, y la expiación removió la culpa a través del sacrificio de otro, es decir, del sacrificio de Cristo. La expiación, la remoción de la culpa, es como consecuencia el resultado de la propiciación. La sangre de Jesús, entonces, ¿qué hizo? La sangre de Jesús aplacó la ira, ¿sí? Entonces podemos borrar la ira. La sangre de Jesús aplacó la justa y santa ira de Dios, el Padre, y ganó nuestro favor. Entonces ahora el Padre está propiciado y por lo tanto ahora nosotros estamos expiados. Es decir, que el Dios el Padre removió nuestra culpa gracias al sacrificio de Cristo. Así que voy a borrar la palabra culpable aquí, de la pizarra. Esa es la obra en la cruz que Cristo efectuó. Y eso abrió las puertas para que Dios el Padre ahora, por su gracia, nos pudiera dar su justicia, lo cual veremos en el capítulo 4 de Romanos, su paz en el capítulo 5, su espíritu en el capítulo 8, y también hacernos hijos de Dios, ¿no? Hablaremos más de estas cosas en los próximos capítulos. Espero que esto les haya sido de claridad para entender el proceso, lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. Vamos a verlo nuevamente. La propiciación aplacó la ira y ganó el favor de Dios el Padre, y la expiación removió la culpa a través del sacrificio de Jesús. Y entonces ya la culpa ha sido borrada. Entonces, en Cristo nosotros encontramos nuestro estado legal. ¿Qué significa? Que su sangre remueve nuestro estatus de culpabilidad e ilegalidad delante de Dios. Vamos a repetirlo esto porque es muy importante. En Cristo nosotros no solo encontramos la protección el pago en contra de las justas demandas de la ley, sino que en Cristo nuestro estado legal cambia. Su sangre pagó nuestras transgresiones y removió nuestra culpa, removió nuestra ilegalidad, removió nuestra transgresión. Es decir, y resumiendo, por la fe en Cristo y por medio de la propiciación, nuestra pena y nuestra culpa es removida. Esto es una cosa maravillosa, algo impresionante, si lo pudiéramos ver con ojos espirituales. Pero Dios el Padre no paró ahí, sino que, como lo ha venido mencionando el pastor Collins durante varios episodios, Él nos dio la dikaiosune theo, que es la justicia de Dios. Nos dio su justicia y, como veremos más adelante, también nos dio de su espíritu. Hay que notar que podríamos decir muchísimo más sobre estas cosas,
Pero dada la brevedad de estos videos, nos restringiremos a los elementos fundamentales de esta epístola. Así que pensemos en esto, en la obra que Cristo consumó en la cruz, borra nuestros pecados, limpia nuestra culpa y ahora nos da su justicia por medio de la gracia, por medio de la fe. Bueno, me despido esperando que este contenido te haya sido de bendición y nos vemos en nuestro próximo estudio.